El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida llevaron a Jesús a un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos y le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Como observan, el Evangelio de hoy nos invita a mirar a un Dios que siempre quiere el bien para los hombres. Y todo porque Dios es bueno. Siempre es bueno. Y esta es la esencia de Dios es la bondad. Dios nunca hace absolutamente nada motivado por un sentimiento malo. A veces hay personas que tienen expresiones muy fuertes como diciendo, Dios le castigó. O incluso ya lo utilizan en un aspecto amenazante. Dios te va a castigar. Y incluso tienen la osadía de utilizar el nombre de Dios a manera de maledicencia, a manera de maldición, con expresiones mucho más fuertes como esas expresiones de ojalá Dios te castigue algún día. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Absolutamente no tiene nada que ver con esas emociones humanas y con esos sentimientos humanos. Es decir, Dios no es como nosotros, que viene alguien y nos habla mal de otro y ya se nos daña el corazón. Dios no se deja guiar por esa, bendito sea Dios, no se deja guiar por esas influencias negativas, es decir, sino que al contrario, Dios ve, obra, vive, siente, siempre cree en la bondad del hombre, en la bondad del ser humano. Por eso Dios mira con amor al ser humano, aunque ese ser humano incluso no sea capaz de mirarse con bondad a sí mismo. Pero Dios sí le mira con amor a ese ser humano, porque le ama y porque le conoce, y le conoce más allá de lo que el ser humano se conoce. Y al conocerle, conoce también sus fragilidades y sus límites y sus complejidades y muchas cosas que ni siquiera tú entiendes. Es decir, la expresión de Dios para el ser humano siempre es de amor y siempre es de vida y siempre es de alegría y de bendición. Y Dios te llama desde esa experiencia de amor, te llama precisamente a sanarte, te llama a restablecerte. Es decir, es un Dios que, la expresión es muy bella del Evangelio, le traen un hombre ciego y Jesús lo toma por la mano y se lo lleva. Ese es el Dios al que nos referimos, un Dios que toma en serio al hombre, lo toma por la mano y lo saca fuera del pueblo. ¿Y por qué lo hace? Primero que todo para privarlo del espectáculo, o sea, para no exponerlo a la gente, a
La gente tal vez está a la expectativa del milagro, el espectáculo. A la gente le gusta el show. Y es la delicadeza de un Dios que trata en privado ese proceso de volver a ver, ese proceso de como tomar conciencia, ese proceso de entrar en la luz, en la claridad. Se lo lleva a un lado como mostrando que Dios siempre conserva esa intimidad de ese ser humano. Son lecciones muy grandes que cada acción de nuestro Señor tiene un sentido muy grande. Incluso es la delicadeza que uno debe tener con una persona cuando uno quiere llevarla a la luz. No la expone, sino que la va conduciendo delicadamente, la va guiando, la va orientando. No la expone a la mirada de los demás, no la humilla, no la hace sentir mal, sino que la lleva delicadamente. Y delicadamente se va de una forma especial, porque el texto nos revela que Jesús la lleva afuera y toma saliva de sus manos y las pone en sus ojitos. Bendito sea Dios, el ciego no veía, porque si el ciego sufría de los prejuicios que sufrimos muchos de nosotros, habría gente que le hubiera prestado más atención a la saliva que a la sanación. ¿Y por qué Dios toma saliva? ¿Por qué Jesucristo toma saliva de sí mismo? Es una expresión, una muestra precisamente de lo que es esa acción de vida de Dios. Es esa acción de Dios que le da vida al hombre. Dios incluso con su ser, con tocarlo y incluso hasta con una segregación líquida que le sale de su boca, es como el aliento de vida de Dios, el aliento de Dios sana la creación del hombre. Ahora Dios es puro, Jesucristo es puro, ¿no? Jesucristo es... Ya hoy día la gente tiene terapias para sanarse bien complicadas, entonces usan orinoterapia. ¿No? ¿Sí? ¿Qué más usan? Yo como no conozco mucho de eso, pero ustedes sí saben más. ¿Qué más? ¿Qué? Hierbaterapia, bueno, pues esa está por allá, pero es que hay unos que usan otras. Pues orinoterapia, esa es fuerte, esa es brava. Ah, ¿no la he escuchado? Claro, sí, eso es. ¿Qué más usan? A la aromaterapia sí, sí, también. Pero es que hay unas cosas que son bien exageradas de la gente. En busca supuestamente de su sanación, ¿no? En busca de su recuperación y hacen unas cosas rarísimas. Jesucristo nuestro Señor obviamente nos revela que Él es la fuente de la sanación, Él es la fuente de la vida y todo lo que procede de Él es el sacramento de vida. Por eso los sacramentos, esto es una forma de recordarnos la dimensión bautismal incluso, porque Jesucristo nuestro Señor, cuando nos introduce en su nueva vida, nos introduce precisamente en su aliento de vida, en su acción de vida. Casi podríamos decir que la saliva de nuestro Señor es como expresando una expresión hebrea que se llama el ruah. ¿Han escuchado hablar de eso, no? El ruah, que es como el soplo de vida, como la acción de darle vida. Nosotros los sacerdotes se la hacemos a los niños cuando los bautizamos y les imponemos el aceite en los oídos y en la boca y decimos una palabra que Jesús utilizó con el mudo. ¿Se acuerdan cuál fue? Éfeta, que quiere decir ábrete. Entonces es eso, tocar para que se despierte. Ese tocar al ser humano para sanarlo, ese toque que sana. Miren que esto es muy importante. El ser humano de Dios es instrumento de sanación. La humanidad del hombre es instrumento de sanación. Mi oración, mi acción, mi cariño, mi bondad
es de sanación. Cuando yo lo hago con pureza, con amor, con fe, es de sanación. Entonces, imponerle las manos a los hijos, un papá, una mamá que le impone las manos a los hijos, no le pone la mano a los hijos, sino, ¿le qué? Le impone las manos a los hijos. Es una acción de sanación. Mamá, estoy confundida, estoy triste, yo voy a orar por ti, hija. Yo te impongo las manos. Señor, bendice a mi hija. Señor, obra en mi hija sana. Su mente, su corazón, su espíritu, sus sentimientos. Señor, penetra en lo que le tiene miedo. Obra en él. Es una forma de dar gracia y de dar bendición y de dar sanación por el amor que le tengo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo. Impóngale la mano a su marido. Escuche lo que le digo, impóngasela, no que se la ponga, sino impóngale la mano a su marido y así algún ratito que esté por ahí le dice, venga, mi hijo, yo oro por usted. Algunas les tocan cuando esté dormido. Bueno, eso es. Otras la pueden hacer despierto, otras ya conscientemente. Pero es importante orar por el esposo. Orar por la esposa. Ahora, no le vaya a decir, le dio mal genio y entonces le dio mal genio a él y entonces usted viene, venga, yo le saco ese espíritu que tiene. No, eso yo no estoy diciendo que usted haga, sino, o sea, si usted, es el sentido de orar por el otro y háganlo en una actitud de amor, de intimidad. Es bueno, es buena la oración. Yo personalmente les doy testimonio de esto porque cuando el Señor me dio la gracia de comenzar la experiencia de sanación de mi vida, yo tenía unos grupos de oración donde rezábamos el rosario siempre de personas adultas y constantemente estábamos orando por la sanación del grupo, constantemente estábamos orando. Y le pedíamos en el grupo, siempre llegábamos y decía, ore por mí, ore por mí. Y el ore por mí era, ore por mí, póngame las manos, pida por mi salud espiritual, emocional, física, ore por mí. Entonces usted le puede decir a su hermanita, hermanita, venga, ore por mí, póngame las manos. Hermanito, ore por mí. ¿Sí? Pero esto, ¿ustedes lo hacen? ¿Sí lo hacen? Se están perdiendo de una fuente de bendición, de una fuente de gracia, de una fuente de sanación. Y usted tiene que creer, debe creer en la acción de Dios, por ejemplo, en su esposo. Y usted debe creer que Dios actúa por su esposo. Que Dios se puede manifestar por su esposo. Es un acto de fe, yo sé. No hay que creer mucho, uno cree. Pero usted debe creer que cuando su esposo ora, Dios se manifiesta. Imagínense cuando oran los dos por sus hijos, o cuando sus hijos oran por ustedes. Uno debería hacer esta terapia de sanación frecuentemente en la vida familiar, frecuentemente, porque es una gracia muy especial y es una promesa. Eso ayuda, sana, eso quita el mal genio, quita todos esos espíritus raros que a veces se meten por ahí. Eso sana, libera, limpia, fortalece y hasta arregla el pelo, todo eso sirve. Pero créanme que lo que les estoy diciendo no es, háganlo en su familia, háganlo en casa. Crean en el don del Espíritu Santo en ustedes. ¿Usted es bautizado? ¿Es confirmado? ¿Recibió el Espíritu Santo? ¿Recibió los dones del Espíritu Santo? Entonces déjelos obrar. Permita que obren. A veces hay hijos con miedo, con inseguridades, con sustos, que no pueden dormir, que no pueden... Ore por usted, venga, vamos a orar. Oren, vamos a pedirle a Dios que disipe los miedos, que sane los miedos.
Y de verdad que el Señor obra. Créanme. Yo he visto transformación de personas a través del tiempo, obviamente, a través de la oración de sanación mutua. Porque esto es un proceso, y es un proceso en el que Dios va obrando por el amor, por ese amor de los santos. Pero yo tengo que creer en la santidad del otro. ¿Y qué es la santidad? Pues la presencia de Dios en el otro. No porque sea, no, es que la presencia de Dios es un acto del amor de Dios. Dios vive en mi hermano, lo ama, en mi hermana la ama. Y la santidad es esa presencia de Dios en mi hermano y en mi hermana. Y eso es importante hacerlo. Debemos orar mutuamente, siempre. Esa sanación es la que Jesús le da a este hombre con ese acto de tocarlo y de irlo llevando en ese proceso para que se abra y entre la luz a tus ojos y entre la luz a tu vida. Es una muestra por la que nos muestra el Señor cómo hay que, como dice el Papa, ¿no? Hay que untarse del otro. ¿Cómo es que el Papa lo dice con otra expresión, ¿no? Hay que oler a oveja. Sí, a oveja o a cabra o a chivo, a lo que caiga, pues, o sea, eso sí. Yo lo diría de una manera más, hay que oler a hermano, o sea, oler a familia. ¿Y cómo se da eso? Pues me tengo que involucrar en la vida del otro. Dejar que el otro entre en mi vida. ¿Y eso qué implica? Tener confianza en los que me aman, en los que me quieren. ¿Cómo es de difícil abrirle el corazón muchas veces a las personas? Y en la vida familiar a veces, aún en la vida familiar hay personas que se tienen desconfianza. Le tengo desconfianza a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi esposo. Y no le cuento mis cosas, o no le cuento aquello que... Y entonces esto también va generando una barrera muy grande. Entonces, mire, Dios en su infinita bondad hace un proceso de sanación. Incluso el que vimos en la primera lectura es un proceso. El proceso de enviar la palomita y de ir mirando si ya hay tierra firme. Es el mismo proceso que cumple la humanidad. Es el proceso de que la acción del Espíritu Santo, porque la palomita siempre representa al Espíritu Santo, sea el que vaya disponiendo todas las cosas, hasta que todo esté nuevamente seguro para el ser humano. Y dice Dios, en el momento en que ya permitió afirmar tierra, permitió crear bases, o sea, tener un lugar donde llegar, dice, prometo pues que no volverá a haber una inundación de esta categoría sobre la tierra. Es una promesa de Dios en su infinito amor y misericordia. Esta mañana cuando orábamos con el Padre Diego, hacíamos lo que nosotros acostumbramos llamar célula. Hacíamos una reflexión que nos llamaba mucho la atención. Curiosamente, orábamos esta mañana por todos los riesgos que existen aquí en América. Todos los peligros que existen, como por ejemplo los volcanes, los terremotos, los tsunamis, los huracanes y todo ese tipo de cosas. Y curiosamente esta mañana hablábamos de eso. Hablábamos de orar y bendecir y de suplicarle a Dios que tenga misericordia para que en ningún momento nos sorprenda una situación de estas. Y contemplábamos una reflexión muy bonita que el Señor nos hacía ver. Él nos hacía ver una cosa. ¿Por qué creen ustedes que el continente americano, que es dice como una tapa de olla pitadora, no ha reventado con toda la línea volcánica de fuego que tiene a través, desde la Tierra del Fuego hasta California? ¿Por qué creen que no ha estallado esto? ¿Por qué?
por la oración que hay a lo largo de toda esta cordillera. Y a lo largo de toda esta cordillera hay cantidades en las carreteras y en los lugares, cantidades de imágenes de la Virgen, cantidades de devoción a la Virgen. Ustedes vieran, por ejemplo, en Colombia nomás, uno va pasando y en todas las carreteras hay rincones donde está la imagen de la Virgen, y los bombillos de los carros, porque los camioneros van y les ponen los bombillos como un signo de amor. Los bombillos, ¿cómo le llaman ustedes? Las lámparas, eso, las lámparas. Es el sentido del amor a Dios, del amor simple, tal vez del amor humilde, que detiene de pronto el mal que el hombre podría sufrir por el amor que le genera la plegaria constante de los pequeños, de los humildes. De la misma manera, ¿de cuántas cosas no nos libra Dios? ¿De cuántas cosas y situaciones difíciles no nos libra Dios? ¿Por quién? Por la plegaria de los que creen. ¿Usted cree que lo que usted está haciendo aquí es en vano? Venir a misa todos los días, venir y orar, venir y comulgar. Y usted dice, pero y tanto que yo rezo, ¿y para qué sirve? Oiga, esto que usted está haciendo, Dios lo está utilizando para dispensar muchas gracias que usted ni se imagina, gracias que usted nunca se dará cuenta, solo en el cielo se dará cuenta, que preservaron la vida de los suyos y tal vez de muchas situaciones, de muchos accidentes, de muchas realidades, porque yo estoy seguro que cada vez que a usted le viene alguien a su cabeza, usted dice, se pone a orar, Señor bendícele, Señor cúbrele, Señor ayúdale, Señor guárdale, porque precisamente ese es el sentido. Entonces Dios nos unifica y nos solidariza para que nosotros también cuidemos los unos de los otros y le cuidemos del mal que podría venir sobre él. Dios no quiere el mal para nadie, pero estamos en una realidad completamente revolcada por el pecado, convulsionada por el desamor humano, por el ser humano. Y este mundo lastimosamente está muy herido, está muy maltratado, está muy desequilibrado por todos los desórdenes, el pecado humano que se trasluce en irresponsabilidad, contaminación, es decir, absolutamente todo lo que los seres humanos hacemos y con lo cual estamos afectando la realidad en la que vivimos. Entonces piénsenlo de una manera muy especial. Dios no quiere nada malo para nadie, pero quiere que nos hagamos responsables y que cambiemos de actitud y que más bien aprovechemos todo el bien y todo el amor que hay en nosotros, toda la bondad, toda la bendición, para que el Señor dispense gracias especiales sobre todos aquellos que nos ha confiado.